Sí, la compré. Bueno, pues la voy a usar, la voy a usar. Después se me toma un drama. ¿Eh? La voy a usar para. No, qué bonito que saqué. Para streamear. ¿Cómo? Para streamear. Para hacer stream, profe. No, cuando empiece voy a agarrar. ¿Te imaginas si toca Ponce en la dirección? No, te toca Ponce, ya está funado, profe. Por... Hablando de Ponce, estaría Bueno, bueno empezás. un ejercicio, ¿no? No, para que no, no. No Bueno, digas cosas que después no puedes hacer. Dejemos que el profe dé la clase, por favor. escúchame. Habíamos dicho que el equilibrante, habíamos dicho. El equilibrante según X y el equilibrante según Y, habíamos dicho. No está compartiendo pantalla, profe. ¿O sí? No sé. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ah, joya, joya. Habíamos dicho que esto es 100, que es el valor del equilibrante para arriba, y el valor del equilibrante según X dijimos que es igual a 0. Y ahí es donde yo me había equivocado, porque acá tendría que poner la fuerza B por el coseno del 53. Eso queda como está. Más la fuerza A y acá es donde me mandé el lío, ¿no? Que esto es 90 menos 37, digamos 180 menos 37, ¿no? Como dijo. Mm. 143. Y acá tiene que dar. Y después los 100 va a ser FB por el seno de 53 más FA por el seno de 143, ¿verdad? Bien, entonces esto me queda igual. De acá saco que esto es FB. Acuérdense que estos son módulos, ¿no? Por el coseno de 53. 0,60. Más FA seno coseno de 143. Menos 0,80. Y creo que acá ya es donde me empezaban a cambiar los signos, ¿no? Y acá me queda FB, bueno, esto igual a 0. Y acá me queda FB por el seno de 53. 0,80. Me da lo mismo que antes, pues. Y acá me tiene que dar positivo también, más FA por el seno de 143.
0,60. Me da igual que antes, che. Creo que antes me daba... Esto es igual a 100. Bueno, ¿cuánto les da? A ver. Ahí despejabas alguno de los dos y vas reemplazando como un sistema de ecuaciones. Claro, voy a despejar directamente FB. FB, le saco eso de módulo. FB, lo hago FA, que lo paso del otro lado sumando, ¿no? Por 0,86. No, 0,80. 0,80, ¿no? Por 0,80 dividido 0,60. Entonces, esto es FA por 0,80 al cuadrado. $0,80 por 0,80, ¿no? Sobre 0,60. Perdón, estoy haciendo mal. Estoy haciendo mal. Esto es FB y esto es FA. FB y esto A. Y FA, no estoy bien, che. Creo que FA en FB igual FA 0,80 es menos FA. Para. Este era menos 0,80, pero pasó al otro lado sumando. Pero ahí están multiplicando, profe. No se puede hacer eso. Ahí tenés menos 0,8 FA. Es un solo término. Esto está multiplicando. Todo Claro, esto eso es un término negativo ese. Cuando lo pasás a la derecha queda como un término positivo. Te queda 0,8 FA. Y bueno, ¿qué es lo que puse acá? Bueno, y eso cuando pasas dividiendo es 0,8 dividido 0,6 te queda 1,33. Y listo, ahí ya tenés el valor de F2. No, porque FA no lo tengo. Pero No, pero profe, no es necesario ahí calcular. lo que hizo fue pasar exactamente el mismo término con el mismo signo, no le cambió el signo al FA. Dejó el FA por menos 0,8, lo No pasó tengo como... FB por 0,66 es lo mismo que escriba menos FA, porque menos, esto es menos FA por 0,86. Sí. ¿No? Y esto es igual a 0. Sigo acá. Esto lo paso del otro lado sumando. O sea que me queda FA por 0,86 sobre 0,60. Eso es lo que puse acá. Esto es igual a FB. FB lo reemplazo acá, que es FA por 0,80. Ah, ya lo reemplazaste. No sé Pero qué. el menos que está en... O sea, FA menos 0,8, no entiendo eso. A ver, No tendría que ser por. suponete que FA vale 3. No, pero no entiendo por qué hay un signo de menos ahí al lado del FA. No, FB creo que no igual. es un menos, es una. Es la A, tipo el palito de abajo de la A. Sería, creo. El rulito final de la A. Este que está acá. No, el que está abajo. Donde dice FB igual FA 0,8 sobre 0,6. Ahí a la izquierda. Es. Ves que al lado de la A hay como una especie de rayita, esa rayita Al parece lado como de un la... menos.
Pero me parece que es el rulito de la A. Ya la cola de la A. Sí. No hay negativo acá. Ahí está, ahí está. Ah, Entonces, FA es 0,80 al cuadrado más 0,60. Más FB más, perdón, esto sigue siendo FA más FA por 0,60. Y esto es igual a 100. Bien. Ahora, esto 1,06 me dijiste, ¿no? FA, que lo saco como 1,06 más 0,60, ¿verdad? Igual a 100. Entonces, que FA me da 100 sobre 1,66. 60 aproximado. Bueno, de esa división te queda 60. Sí, no sé, 62, 60. No sé cuánto da, pero eso es lo que me da FA. 60,24. Lo redondeas a 60 y ya está. ¿Y cuánto da en el coso? Sí, F1 va a FA, tiene que darte 60. Sí, el módulo, está bien. Está bien, y el ángulo está bien, así que está bien. Lo pueden expresar así o si no, directamente como la proyección, ¿no? Y bueno, la otra ya va a salir, no la hago porque va a salir, pero es así. Y me dio bien, el sentido es este. ¿Cuánto te dio, profe? Así voy anotando. A mí me dio 62, pero es porque, qué sé yo, aproximé mucho. Me aproximó mucho por el coseno y el seno. Pero es así como se hace. Yo tengo esta fuerza P que la tira para abajo. Para que esto no se caiga, abajo y rompa todo, tengo que tener un equilibrante. Y ese equilibrante, que es esa fuerza resultante que lo tira para arriba, la materializo a través de este tensor y de este tensor. La fuerza no va a ir por allá. Es como la electricidad, se va a ir por acá y va a ir por acá. Entonces, lo que yo tengo que descomponer en dos es como yo les dije. Es el mismo problema que yo les dije antes. Yo te doy la resultante. Descomponer el equilibrante. Lo que pasa es que lo están diciendo de otra forma. Yo te doy la resultante, pero dame la fuerza, dame la equilibrante en dos direcciones. ¿Qué es esto? ¿Lo ven? ¿Lo ven o no? Sí. Bien. Ahora hay falta expresarlo cartesianamente. A ver, yo que dije que era 62. Esto es 62, mirá. 60, ponele, profe, porque no te va a dar después. Bueno, pero bueno, porque yo lo aproximé, 62. Y el ángulo que yo sé, ¿cuánto era? 143. 143. Así. Y nada. Y después yo, si la quiero expresar, la puedo expresar por 60.
por el coseno de 143 según I más 60 por el seno de 143 según J. Y esto que es igual al equilibrante. Qué sé yo, coseno de 143 por 60, ¿no? Menos 50, menos 48. ¿Por qué menos 48? Claro, Está bien, si va para el segundo cuadrante. sí, La I tiene que ser negativa. sí. Más, según I, más 60 por el seno de 143, 36 según J. ¿Y eso qué es lo que me da? Hay algo que no me cierra. Te está dando en el eje cartesiano, ¿cómo te queda? Pero no es No la está, equilibrante. pero Me está dando FA. sí, esa es FA. Y la equilibrante vos ya sacaste, profe. Ya tenés la equilibrante. La sacaste en 0,100. Sí. Esto FA me está dando. Esto es FA. Que a ver cuánto da en el coso. Sí. A ver qué te pone. ¿Por qué te pone? Aquí esto no entiendo yo, ¿eh? ¿Cómo? ¿Pero no es lo que sacaste recién? El coseno es negativo en el ¿Qué es segundo lo que está cuadrante. mal? Pará. ¿A vos no te quedó 48, 36, profe? Sí, esto Ve está. igualito. Esto es es la fuerza que equilibra en FA. Sí. Después podría hacer lo mismo con la fuerza que equilibra en FB. ¿Qué es lo que hay que hacer? Sí, te queda eso que te da abajo. Honestamente, no entiendo qué es esto. Pero no se expresa así en forma cartesiana. Una fuerza, profe. 48,36. Está bien, sí, sí, está perfecto. Sí, Ah, por eso. sí, está perfecto. Y si hago la otra, me tiene que dar esto: 48 según I, 64. No, está perfecto. No sé qué estaba pensando. Bueno, no hay más misterio con fuerza, ¿sí? Esto es lo más jorobado que le puede tocar, que es descomposición de fuerzas. Generalmente los que les toca, háganlo ustedes, generalmente les toca esto. Bueno, vamos a empezar a ver cinemática. Yo empezaría directamente con los ejercicios. Bueno, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Oh. El alumno de sistemas. Esta es la diferencia entre un alumno de ingeniería naval y uno de sistemas. Bueno.
Prepárense. Todo esto es bla, 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 y lo van a leer ustedes, ¿sí? Nada. Hasta ahora nosotros vimos estática y vimos vectores y vimos un montón de cosas en X y en Y, pero siempre independientemente del tiempo transcurrido, o sea que sin movimiento. Ahora nosotros acá vamos a ver algo muy sencillo considerando el movimiento de la partícula, ¿sí? O sea, antes considerábamos todo en una determinada posición, ahora vamos a considerar que se está moviendo en función del tiempo. ¿Mm? Bueno, todo esto lo pueden leer ustedes, un cuerpo se mueve cuando cambia de lugar, nada. Partícula y un punto material es que vos considerás a todo ente físico como una partícula, o sea, no vas a considerar ni las deformaciones, ni vas a considerar el tamaño, ni nada. Es una partícula, es un punto que se mueve, ¿sí? Y ese punto está constantemente ploteado, constantemente seguido. No, bueno, pero el ¿Sí? peso, No le damos... pero el peso de la materia, sí lo Sí. necesitas. Entonces el tamaño, en teoría, sí importaría más o menos. Bueno, sí, sí. Vos imaginate una cosa, te doy un ejemplo con un buque, ¿sí? Con un buque. Yo te dibujo este barquito chiquitito, ¿verdad? Sí. Mira. Para hacerlo más... Yo te dibujo este barco gigante. Que parece una banana. Este barco vos lo ponés en el agua. Y este barco flota. Este barco flota. Al flotar, ¿qué quiere decir? Que el peso del barco, en módulo, tiene que ser igual al empuje, ¿verdad? Como nosotros consideramos fuerzas concurrentes, lo hicimos muy sencillo el tema. Pusimos el peso acá y pusimos el empuje acá, ¿verdad? El empuje que le da el agua para arriba y el empuje. Consideramos la fuerza en un punto concurrente y nos cagamos de risa. Y ya lo sabemos. Pero la cosa no es tan fácil. Esto se mueve, estos son olas. Y producen ondas. Entonces, si vos dividís el barco en secciones infinitesimales o en secciones, por ejemplo, acá es mayor el empuje que el peso. Acá puede ser igual en peso y el empuje. Acá puede ser menor el empuje y mayor el peso. Y así. ¿Y esto qué hace? Hace que el barco esto es todo infinitesimal, ¿no? Se vaya cortando en rebanadas. Porque estás hablando de fuerza de toneladas, no estás hablando de... Entonces te lo corta el barco en rebanadas. ¿Qué más? ¿Qué más? El barco tiene peso. ¿Sí? Entonces, esa distribución de pesos es lo que hace la diferencia entre estos pesos y empujes. Pero bueno, tiene fuerza de viento. Hay 1.000 billones de cosas que hacen que todo este cuerpo se deforme. La resistencia al avance del agua varía la velocidad. Cuanto mayor resistencia al avance hay, más fuerza tiene que hacer el motor, más variación de velocidad hay. Y miles y miles de cosas que hay que estudiar. De hecho, un barco se produce... Pero bueno, nosotros a todo esto no le damos ni 5 de pelota. Que esto se vaya cortando, que a lo mejor la ola venga acá y acá se produzca un corte mayor y acá se produzca el cuerpo de corte. Pareces un nene en el preescolar haciendo un dibujo de una banana. Entonces, acá hay 1.000 millones de cosas. Nosotros no le vamos a dar bola a esas 1.000 millones de cosas que evidentemente a la larga repercuten en la velocidad. Y vamos a considerar esto como un puntito.
un punto material. Lo único que me va a interesar es de cómo se mueve, a qué velocidad se mueve. Y también lo que vamos a hacer es irreal porque no existe, en cierta forma. Está tan idealizado que... Bueno, pero nada, esto se transforma en un punto. Un coche, que ustedes conocen más, también. Sacamos y es un punto. Todo es un punto de porquería que se mueve. Así de sencillo. Un cuerpo cuyas dimensiones son despreciables, ¿sí? Y un vector posición, ¿no? Que es el que me va... El famoso vector posición, que en todo momento me va a seguir la partícula para dónde está. Y como lo dice, va a definir su posición con respecto a un par de ejes cartesianos. Acá tenemos, como estudiábamos antes, el vector posición. Tenemos el punto, que sería la partícula que se está moviendo, según X y según Y. O sea, ojo, si yo digo A, y digo, repito lo de siempre, 3, 2, estoy hablando de un punto que está ubicado 3 y 2. Como la fuerza es concurrente, es lo mismo que yo en vez de poner coordenadas, diga que es la proyección. Pero bueno, según el versor Y, y según el versor J, que es el que me define la dirección de los ejes cartesianos. Bien, ese es el punto. Si yo le meto una raya es un vector. Bien, ese vector posición, que en este momento está en esta posición, yo lo defino como X según Y más Y según J. Pero este punto pedorro se mueve. Va a llegar un momento que va a estar acá. ¿Sí? Y la posición va a ser otra. ¿No? Y va a llegar un momento que va a estar acá y la posición va a ser otra. Entonces, esa posición de X va a variar en función del tiempo, según X y según Y. Cuando esto se movió acá, esta posición varió según X y esta posición varió según Y. Entonces, esta expresión recibe expresión instantánea dando los valores de t, bueno. Y como todo, no deja de ser igual que en el vector posición. Yo quiero tener en qué instante, quiero saber cuál es la intensidad del vector posición cuando el punto llegó acá. Cuando el punto llegó acá, este es el vector posición. Entonces la intensidad del vector posición va a ser x cuadrado más y cuadrado. En este punto, en el tiempo. Por ejemplo, de acá va a partir el móvil. Acá va a estar a las 20 minutos y acá va a estar a los 30 minutos. Bueno. Esto que el móvil pedorro siguió, que empezó acá y siguió... Todo esto que recorrió el móvil, de acá hasta acá, que también lo pudo haber hecho así, que también lo pudo haber hecho así, se llama trayectoria. O sea, yo estoy acá y estoy en este punto. Mi vector posición es este. Y me dirijo acá. Mi vector posición en el tiempo t es este. Ahora, yo pude haber hecho esto. ¿No es mejor la pizarra del Meet para hacer esos dibujos, profe? Sí, yo pude haber hecho esto. Seguí todo esto. Para llegar de acá hasta acá. Esa es mi trayectoria. O pude haber hecho esto. Esta es mi trayectoria. ¿Verdad? Entonces, me dice, el punto P, X y Y está en reposo, cuando sus coordenadas permanecen constantes en el tiempo. El punto, bueno,
pasará de acá a acá y describiré una trayectoria. Y el vector posición lo irá siguiendo constantemente. ¿Mm? Entonces, por eso te dice, trayectoria es el lugar geométrico de las distintas posiciones que va tomando la partícula. Tomó esta posición, tenía esta posición, tomó esta posición, tomó esta posición, tomó esta posición, tomó esta posición. Cuanto intervalos de tiempo más chicos de, más la voy a poder describir, ¿verdad? Eso es la trayectoria. Bueno, esto ténganlo bien en claro. La ecuación de la trayectoria. Ahora vamos a ir a la pizarra. En forma vectorial voy a estar dado por la función como variable tiempo. Eso es en forma vectorial, en función del tiempo. En forma paramétrica y en forma de los parámetros x, y x en función del tiempo y en función del tiempo. Y es lógico porque a medida que yo me voy desplazando, x varía en función del tiempo y y varía en función del tiempo. En forma continua, y bueno, y igual a f de x. Para todos los reales, y igual a x cuadrado, describe una trayectoria que tiene la forma de una parábola, ¿no? Bueno, vamos a esto. Tengo que una partícula que se mueve x igual a t y igual a 2t menos 1. De acuerdo a lo que vimos, estas son las funciones paramétricas. ¿Sí? Acá tenemos las funciones paramétricas. Bueno, me dice, calcule la posición de la partícula en cualquier instante. Cuando a mí me hablan de posición, me hablan de posición. Tengo la partícula acá. Posición significa que la posiciono según x y según y. Y la posición que me la da el vector posición, que es r. Bueno, en cualquier instante para mí es r de t, que va a ser igual a x de t según y, más y de t según j. Lo que va a hacer que la posición de la partícula en cualquier instante va a ser igual a t según y más 2t menos 1 según j. Esta es la posición de la partícula en cualquier instante y esa posición me la da esto, que es el vector posición. La posición inicial de la partícula. Bueno, cuando empieza el movimiento, el tiempo es 0, ¿verdad? Menos j. Inicialmente está acá.
Bien. La posición de la partícula a los 5 segundos. El vector posición a los 5 segundos. Dos por 5, 10 menos 1, 9, ¿no? Espero que... ¿A qué distancia? ¿A qué distancia del sistema de referencia se encuentra la partícula en ese instante? ¿Cuál instante sería? Los 5 segundos. Y nada, si está acá, tiene que ser esta distancia, ¿no? Supongo. Porque la distancia de la partícula ¿No sería el módulo de R? perdón, a los 5 segundos es 5 y 9, ¿no? Está por acá y está por acá arriba, debe estar. Entonces, la distancia de la partícula es el módulo de R, que es igual a 25 más 81, ¿no? ¿25 más 81? 106. Si lo hice bien. 5, sí. Va a estar a esa distancia. A esta distancia. O sea, cuando dice distancia, se refiere al módulo del vector posición. ¿Está? ¿Se entiende? El problema te da las coordenadas paramétricas y vos, bueno, en función de eso sacaste el vector posición y sacaste todo lo demás. Bueno, yo no saqué la raíz, ¿no? ¿Cuánto es la raíz de 106? $10,29. Está bien. Bueno, ¿qué es lo que te da? Bien. Bueno, vamos a seguir. Hasta acá. Las preguntas que quieran. Sigo, ¿eh? Vector desplazamiento. El vector desplazamiento, una cosa es la trayectoria y otra cosa es el vector desplazamiento. ¿Sí? El vector desplazamiento es el vector que tiene que une los dos puntos, el punto de inicio y el punto donde termino. Es el vector que une el punto P0 con el punto P1. Yo me desplacé de acá hasta acá y seguí esta trayectoria. Pero mi vector desplazamiento es de P0 a P1. Desde acá hasta acá. Si yo me acuerdo de la suma de vectores, yo puedo decir que O P0 más P0, siempre le digo, P1 es igual a qué cosa. A o P1. ¿Qué significa? El vector posición en la posición inicial más delta R es igual al vector posición en la posición final. ¿Sí?
Quiere decir que de acuerdo a esto, delta R es el vector posición en la posición final menos el vector posición en la posición inicial. Esto es el desplazamiento, que es esto. Acuérdense que R0 más delta R es igual a R1, es una suma vectorial, ¿verdad? El vector de desplazamiento entre dos posiciones es siempre el mismo, cualquiera sea la trayectoria. Yo puedo ir a Mar del Plata, qué sé yo, me puedo ir a Punta Mogotes, o me puedo ir a la entrada de Mar del Plata y puedo seguir la ruta 29 o la ruta 2. ¿Quién pudiera? Pero entre punto y punto, y agarrar un coche y te vas. Sí, anda a comer después. Y nada, vas a pescar, haces algo. ¿No? Hacer paralelepípedos en la arena. Claro. Pero acordate siempre que cuando hagas un paralelepípedo, lo hagas así. Ah, no puedo con esto. Bueno, sigamos. ¿Se entendió esto o no? Sí. Sigo. Yo no entendí la ecuación que pusiste al costado del gráfico. Ah, esta. Sí. Mirá, esto es una suma de vectores. ¿Sí? Si yo tengo... Me voy a mover. Yo me voy a mover desde acá hasta acá. El punto mío se movió de P0 a P1. Bien. En vez de darle la bola a la trayectoria, yo digo que yo me desplace de P0 a P1. Escucha. A P1. Ahora, a ese desplazamiento yo lo llamo delta R. A esto lo llamó... Esto que tengo acá, ya lo vimos, es el vector posición. ¿En qué tiempo? En 0. Es un vector. El vector posición fue siguiendo el punto a todos lados a través de su trayectoria. Nunca se desprende del punto. Y terminaste acá con el coche. Entonces tengo la posición en P1, ¿verdad? A mí me importó un bledo la trayectoria que hiciste, a pesar de que el vector posición no se despegó del punto. Y te digo que esto es el desplazamiento. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo un vector. Tengo este vector y tengo este vector. Uno es este, R en 0, y otro es este, R en 1. Bueno, este tiene como origen O y como extremo P0. Y este vector tiene como origen O y como extremo P1. Pero bueno, tienen el mismo extremo porque son fuerzas concurrentes las que estoy. Si yo quiero sumar los dos vectores gráficamente, tenía dos formas de hacerlos.
los ponía así, ¿verdad? Y trazaba esto, El paralelogramo. claro. Y lo Para suma. mí se hace mejor en la pizarrita del Meet, profe. Sí. Y si no, ¿qué otra forma tengo? Trazo este mismo vector y por el extremo de este trazo el otro y un origen como extremo y lo sumo. O sea, trazo OP0 y en el extremo de este vector trazo este otro. El P0, P1. Y lo sumo, uniendo el origen con el extremo del otro. ¿Qué quiere decir? Que yo sumé dos vectores. ¿Qué vectores sumé? Sumé el vector OP0, se lo sumé a qué vector? Al OP1. Y de esa suma que obtengo, uniendo el origen con el extremo, obtengo R. ¿Qué R qué es? Perdón, acá es, discúlpenme, acá es P0, P1. O P0 se lo sumo a P0, P1. ¿Y qué tengo? OP1. Que son la suma de dos vectores. Es este vector más este vector. Lo sume y me da esto. Y de ahí sale esa fórmula. Son la suma de dos vectores. Ahora bien, OP0 ¿qué es? El vector posición en el instante inicial. P0, P1 ¿qué es? Lo que se desplazó, el desplazamiento. Es la variación que tuvo el vector posición. ¿Y OP1 qué es? El vector posición en la posición, qué sé yo, T, en la posición final. En la posición 1. Conclusión. Esto significa que el vector desplazamiento es la resta entre el vector posición en la posición 1 menos vector posición en la posición 2. Ahora bien, el vector posición varía en función del tiempo, ¿verdad? Bien. Yo puedo decir que el vector posición en la posición 1 es x de 1 según y más y de 1 según j. Porque el vector posición en la posición 1 va a estar en x1 y va a estar acá en y1. Pasa lo mismo en la posición 1, ¿no? El vector posición en la posición 0, ¿a qué va a ser igual? A x sub 0, según y, más y sub 0, según j. Porque en la posición 0, ¿dónde va a estar? Acá y acá. En este caso, ¿no? En y sub 0 y en x sub 0. En la posición 1 va a estar en x sub 1 y en y sub 1.
Y como nosotros vimos en la teoría, si nosotros restábamos dos vectores, teníamos que restar sus proyecciones, ¿se acuerdan? Entonces R1 como R2 me queda igual a X sub 0, a X sub 1, perdón, menos X sub 0 según Y, más Y sub 1 menos Y sub 0 según J. ¿Por qué? Vuelvo a repetir, porque yo tengo la posición 0 acá. El punto en 0. Esto me va a estar dando por este vector posición. Este vector posición va a tener X sub 0 y va a tener Y sub 0. Cuando yo me voy, el punto se va a la posición 1, va a tener una X en el tiempo 1 y una Y en el tiempo 1. Mi desplazamiento va a ser este. Entonces, delta R va a ser igual el vector posición en 1 menos el vector posición en 2. Y bueno, entonces el vector posición en 1 es este vector en forma cartesiana y el vector posición en 2 es este vector. O en 0, ponele. Nosotros lo llamamos 0. Bueno, en 0 y en 0 y en 1. Y bueno, resto y me queda esto. Y así calculo el vector posición. Y después, bueno, si yo quiero saber el desplazamiento, digo. Si yo quiero saber cuánto se desplazó el módulo de lo que se desplazó, hago el módulo delta R. Que es igual a ¿qué cosa? A la raíz cuadrada de x1 menos x0 al cuadrado más vale que le saco la i, ¿no? Y 1 menos y0 al cuadrado. ¿Lo ves? ¿Qué es este ejemplo que tenemos acá? Vamos a hacer este. Otra vez me dicen que este punto se mueve y me dan las ecuaciones paramétricas, esta y esta. Entonces, con esa ecuación paramétrica, yo lo primero que hago es escribir el vector posición. Y lo escribo en cualquier posición, ¿verdad? 2 menos t según y. Más t cuadrado según j. La posición inicial es la posición en 0, que es 2 según y lo otro se me hace 0.
¿verdad? Y la posición 4 segundos después es igual a 4 segundos, 2 menos 4, me queda menos 2. 4 segundos después, 2 menos 4 menos 2, más 4 por 4, 16 según J. Bueno, me dice el desplazamiento. Nosotros vimos recién cómo se calculaba el desplazamiento. El desplazamiento es R en 4 menos R en 0. Resto de las proyecciones. Acá sería menos 2, ¿verdad? Después le saco el paréntesis. Y acá sería, acá es menos 2, menos 4. 16 menos nada, porque no hay nada de este lado, es 16. O sea que para mí delta R es igual a 4i, 4 según i, más 16 según j. Eso es delta R. Bueno, ¿y ahora de qué nos disfrazamos acá? Ecuación de la trayectoria. La ecuación de la trayectoria. Bien, déjenme pensar. Nosotros sabemos que la ecuación de la trayectoria voy a tener que i igual a f de x, ¿verdad? Que tenés que reemplazar en la que tiene I con los valores que obtenés de la Entonces, primera. Tenés que despejarte. vamos a hacer una cosa. Yo tengo que mi ecuación paramétrica es igual a 2 menos t. Y que i es igual a t cuadrado. Por lo pronto, la t tiene que desaparecer. Entonces, de acá, paso la t acá, positiva. Y este lo paso negativo. Y por otro lado, yo pongo que i es igual a 2 menos x al cuadrado. Y ahora sí, tengo esto. Porque tengo que i es igual a el cuadrado del primero, o sea, al cuadrado del primero, x cuadrado. Más 2 veces
No, porque lo quiero hacer al revés y lo tengo que hacer bien. El cuadrado del primero es 4. Más 2 veces. El primero por el segundo. Más el cuadrado del último. A ver, déjenme ver una cosa. Vamos a dibujar esa parábola a ver qué cuerno pasa. Si tendría que dibujar esa parábola, ¿cómo la dibujo? Ya tenés 2 puntos, tenés cuando ya tenés el 2,0 y el menos 2,16. Esos dos son 2 puntos. Y si sacas el vértice ya tenés todo para hacerlo. Parece fácil. Yo más de los puntos quiero dibujar primero la parábola, a ver cómo. 2, ¿no? Sería. Menos 4 que se hace positivo. Sobre 2, 2. ¿Y el i del vértice cuánto es? Cero. Acá está el vértice de la parábola, ¿no? Cuando i vale 0, ¿cuánto vale x? El vértice. ¿Qué? Es el vértice, profe. Sí, y cuando x vale 0, y vale 4. ¿Cómo va a ser esta parábola?
En el libro tenés el ejemplo, profe, de cómo queda. Y no, pero me interesa. Ahora, Si no, saca 4 valores, 2 de x positiva, 2 de x negativa, y con la forma polinómica la dibujás a grandes rasgos. O un valor que esté a la derecha del vértice nada más y ya más o menos queda. Si tiene la ordenada. el vértice está acá. Por eso, un Hay valor. que ver si tienen. Yo creo que si el vértice está ahí, no tendría ceros. No, es el 0 el vértice. Ah, No tiene bien. cero. No tiene cero No por un lado. Pero ¿cómo va? ¿Así? Y saca, Como evaluala una U para arriba. en Sí. 3 la función y ahí te queda más o menos cuánto sube. Igual ya sabes que cuando x es 0 es 4. Y también que es positivo. Es una parábola positiva. Tipo, como una U. Cuando x vale 1, y vale 1. ¿Verdad? En 4 no va a ser simétrica con la ordenada. No lo sé. Debería. Inclusive acá no la puedo. A ver, lo voy a hacer en GeoGebra. Ufa. Me quiero sacar la duda de algo. Y ahí ya terminaríamos con todo lo que sería vector posición. Con esto. A ver. A ver, me la dictás y igual a. Era x cuadrado, ¿no? O 4x. Me la dictan, pues yo no la estoy viendo. X cuadrado menos 4x más 4. X cuadrado. ¿Cómo se pone el cuadrado? Con la diéresis al. Con el simbolito a la derecha de la P. Shift y el símbolo a la derecha de la P. Ese, ¿no? Sí, es como un sombrero. X cuadrado más. ¿Qué más? 4x menos 4x. Perdón, menos 4x más 4. Pero toma, porque. Porque x está en mayúscula. Cuando x está en mayúscula te la toma como una variable que puedes definir antes. Perdón, menos 4. Menos 4x, ¿no? 4x más 4. Menos 4x. Mirá qué palabra de porquería. Déjame ver. Entonces, un punto. Habíamos marcado los dos puntos, ¿no? Este y este. El 2,0, ¿dónde está? El 2,0 es este, ese era el inicio. Y el menos 2,16 final. Este es el inicio
y este es el final. ¿No? ¿Viste que es simétrico en 4, profe? Quiere decir que si yo mando acá y menos 2,16 ahí tengo el desplazamiento. Tengo acá el desplazamiento y esto de acá lo tomo como trayectoria. Está. Bueno. Quería hacer desplazamiento, trayectoria. Bueno. Acá está. Todo diferente acá, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Oh. ¿Vamos a llegar con los temas, profe? Y muy cagando. Muy cagando. Pero no. Esta gente, o sea. A ver. Acá es con límite, pero bueno, fíjense una cosa. Acá hay un tema conceptual. A ver. Ellos acá te están definiendo a la velocidad, ¿sí? Como la variación, ¿no? De R sobre la variación de T. ¿Sí? Es una velocidad media. Es cuánto varía R en una determinada variación de tiempo, sin importar lo que pase acá en el medio. Acá te están diciendo que solamente en el movimiento rectilíneo se cumple que la variación del vector posición con respecto al tiempo es igual a la variación de la trayectoria con respecto al tiempo. Porque es lógico, porque si el movimiento es rectilíneo, la trayectoria va a ser igual que el desplazamiento. ¿Entienden? O sea, si yo me estoy moviendo desde este punto a este punto, con esta trayectoria, acá sí hay una diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Pero si yo voy sobre las vías de un tren y no tengo otro remedio que no desviarme de ahí y hago un movimiento rectilíneo, la trayectoria sí o sí va a coincidir con el desplazamiento. Ahora bien, cuando yo me traslado desde acá, desde Buenos Aires a Mar del Plata, sin importarme desde Canning a Capital, sin importarme un cuerno lo que pasa en el medio, si varío la velocidad. Te comes 8 multas, profe. ¿Cómo? Te comes 8 multas, más o menos. Sí, un tramo de velocidad, lo haga 120, otro 160, otro 50. Lo que pasa en el medio no me interesa, solamente la posición inicial y la posición final. Defino la velocidad media. Delta R sobre delta T. Ya dijimos lo que es delta R, que son las delta X según Y más las delta Y según J. ¿Sí? Y bueno,
Y el módulo o norma de la velocidad es como siempre, vale sus componentes elevadas al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto ya lo di, no dice nada sobre la trayectoria que ha seguido la partícula, sino, bueno, eso no me interesa, eso es velocidad media. Ahora, ¿qué pasa? Si yo estoy con este punto, de acá a acá, ¿no? Vamos a ponerlo acá, así. Y sigo esta trayectoria. Llego hasta acá, supongo. Y voy desde acá hasta acá. ¿Mm? Mi trayectoria es todo esta. Ahora, pasa un instante de tiempo y mi vector posición se acerca acá. R1. Mi trayectoria es esta. Sigue pasando tiempo y mi vector posición se acerca acá. Hasta que va a llegar un momento que mi vector posición está lo suficientemente cerca, ¿sí? Y mi trayectoria entra casi a coincidir con el vector, con el punto inicial. Esto lo van a ver que decir que, bueno, quiere decir que la variación de la velocidad con respecto al tiempo te va a tender a cero, ¿sí? Acá va a haber un vector tangente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el límite de delta R sobre delta P tiende a cero, es lo que tenemos, se llama velocidad instantánea. Ahí están las notas. ¿Eso de qué es? ¿Dónde Ya fue, déjalo ahí, profe. ¿Qué más da? No lo dejo ahí. Quiere decir que fíjense que mi vector posición acá es este. ¿Verdad? Mi vector posición bueno, no lo puedo dibujar acá, ¿no? Pero acá sería este. Mi vector posición, va llegando, que se hace un puntito y se hace tangente. Entonces, cuando yo tengo el límite de cuando delta t tiende a cero, y lógico, porque acá, ¿sí? El delta t cada vez se va a hacer más chico, ¿verdad? De variación de la velocidad de delta r sobre delta t, ahí estamos definiendo la velocidad instantánea. Y la velocidad instantánea es la velocidad en un punto. ¿Sí? Estudiamos la velocidad en el punto. Vemos lo que está pasando en ese punto. ¿Sí? Bueno, tenemos un módulo de la velocidad. Bueno, y es lo que yo les decía, el vector velocidad instantánea de la trayectoria es un vector cuya dirección es tangente. Va a llegar un momento que vas a tener un vector velocidad que es tangente en dicho punto. Esto se hace tangente. Cuando esto ya entra a coincidir con esto, tenés que el vector velocidad se hace tangente a la trayectoria. Bueno, la velocidad la ves metros sobre segundos, ¿no? El vector velocidad instantánea, la trayectoria es un vector velocidad que es tangente y la trayectoria de dicho punto
en dicho punto y sentido coincide con la del movimiento. Es cuando la trayectoria la haces coincidir con el delta R. Todo se reduce a un punto. Ahora, fíjense esto. Esto es importante desde el punto de vista conceptual. La velocidad varía. Y cada vez que la velocidad varía en tres cosas. Varía en módulo, dirección y sentido. Módulo, dirección y sentido. Porque la velocidad es un vector. Ahora bien, cuando hay, y esto grábenselo a fuego, cuando hay variación de la velocidad con respecto al tiempo, existe la aceleración. Pero variación de velocidad no significa que varíe solamente el módulo. Si yo varío solo la dirección o varío el sentido, varío la velocidad. ¿Está claro? Existirá aceleración siempre que la velocidad varía en cualquiera de sus elementos. Ojo en el examen con eso. Módulo, dirección y sentido. Todos creemos que porque no varió el módulo no existe la aceleración porque no varió la velocidad. Pero si yo vengo acá, choco contra esta pared y vuelvo, ahí tenés aceleración. A pesar de que vuelva con la misma velocidad, con el mismo módulo. Bueno, que es el ejemplo que te da acá. Bueno, esto es variación de la velocidad respecto del tiempo, es la aceleración media. ¿Sí? En un intervalo de tiempo se produce la variación de velocidad, bueno, es lo mismo, componente según X, componente según Y y delta T. Y después tenés la velocidad instantánea. Cuando está la variación de la velocidad respecto del tiempo y el tiempo tiende a cero, vos tenés, como en el caso anterior de la velocidad, tenés la aceleración instantánea. Hay una aceleración según X y una aceleración según Y. Y después el módulo. Ahora, ¿qué pasa? Vos tenés un determinado punto que tiene esta aceleración. Y la aceleración siempre se va a dividir en dos componentes. En una componente que es tangente a la trayectoria. Y en otra componente que es perpendicular a esa tangente a la trayectoria. Esto hace que este punto no salga volando. Y esto hace que este punto tenga una velocidad en este sentido. La aceleración tangencial es la que le da la velocidad al punto. Y la aceleración normal es la que va al centro, es la que no deja que no se despegue. A ver, si yo tengo un plano inclinado, y tengo el famoso bodoque que cae, un paralelepípedo que cae. Ahí me gusta más. Sí, ¿no? Este es un paralelepípedo, bueno, no sé, qué sé yo, es un paralelepípedo que cae por el plano inclinado. Este paralelepípedo tiene, cuando se mueve, tiene una aceleración que le tira para acá. Si hay variación de velocidad, ¿no? Y otra que tira tangente a la trayectoria. ¿Sí? O sea, que yo tengo en este punto, tengo tangente acá, la aceleración tangencial, y normal es la que tira para adentro.
La expresión de la aceleración instantánea, referida a un sistema intrínseco, no al sistema XY, tiene dos componentes, una aceleración tangencial y normal. Esto no quiere decir que sean los ejes XY, ¿eh? Esto siempre va a ser tangente a la trayectoria y esto normal. ¿Está? Es un sistema propio. Y acá es lo que le dije antes. Una es debido al cambio de dirección y recibe, una le da el cambio de dirección y recibe aceleración centrípeta, que es la que tira para adentro. Bueno, eso lo tienen que saber. Después, las fórmulas son siempre las mismas. Ya los vamos a ver en los problemas. Bueno. MRU, al fin. Oh, Dios. Y ya terminamos casi. MRU. Presten atención. La velocidad es constante en dirección y sentido. Un movimiento es rectilíneo uniforme cuando su velocidad es constante en dirección y sentido. Y la trayectoria es una recta. La velocidad es constante módulo, la velocidad es constante también módulo y recorre espacios iguales en tiempos iguales. ¿Sí? Lógico, es una recta. Es una recta. No deja de ser una recta porque si yo tengo el espacio que recorre en función del tiempo, no importa de dónde salga, pero si la velocidad es constante, va a recorrer espacios iguales en tiempos iguales. Y es lógico porque la tangente va a ser siempre la misma, ¿no? Entonces, si recorre espacios iguales en tiempos iguales, o sea, si este de acá hasta acá recorrió este espacio en este tiempo, ¿sí? Si vuelvo a recorrer el mismo espacio, pego el mismo salto, porque es una recta. Quiere decir que, de acuerdo a la aceleración, no hay variación de la velocidad, ¿no? Miren. Un hambre. Terminamos esto y ya cortamos, porque quiero llegar hasta acá. El problema no lo voy a hacer, pero quiero llegar hasta acá. La ecuación del movimiento sería un vector posición que tiene una posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Sí? Tiempo mayor que 0. Para este movimiento podemos elegir un sistema de referencia unidireccional. Claro, si yo tengo movimiento rectilíneo, listo, ¿para qué quiero el eje Y? Si yo siempre me voy a mover por el eje X. Entonces, si yo, con respecto a mi 0, estoy posicionado acá, ¿sí? En este punto, en T, a ver, ¿me puede esperar medio segundo? Un segundo. Sí, sí. A ver, ¿qué estamos hablando?
Bueno. Entonces, ¿en qué está? Ah, acá. X sub 0, tengo esta posición inicial, velocidad por tiempo, tengo esta posición en un tiempo t. ¿Quién está jodiendo con los cositos? Bueno. Alumnos de sistemas, profe. Voy a tratar. Bueno. No. Bueno. Acá tienen los diagramas, ¿sí? Si yo hago el diagrama del espacio en función del tiempo, arranco desde x0 y tengo constante. Este es el espacio en función del tiempo. Si la velocidad es constante, ¿sí? Haciendo el b respecto al gráfico b sub t, voy a tener una constante y la aceleración es nula. Porque no hay variación de velocidad con respecto del tiempo. ¿Está? Entonces, si es constante, ¿qué significa? Que en 3 segundos recorro este espacio, en otros 3 segundos recorro el mismo espacio, en otros 3 segundos recorro el mismo espacio. Entonces es una recta. Y nada, y el espacio y el gráfico de la velocidad con respecto al tiempo es constante. Suelen tomar problemas en que te dan todos los gráficos y te preguntan un resultado final. ¿Sí? En realidad todo nace de este gráfico. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿a qué es igual? La velocidad media, ¿qué es igual? A espacio, a delta V. Sobre delta T. Sobre delta T. ¿Sí? Y... no, delta E, perdón. Eso estoy definiendo, ahí estoy definiendo aceleración. Esto no. Velocidad es variación del espacio sobre variación del tiempo. Delta R sobre delta T. Sí. Ahora delta R es esto. Y delta T es esto. Sería delta X, entonces. Claro, esto es delta E, claro, y como es unidireccional tomamos delta X. Entonces, otra cosa que es importante es esto, ¿no? Por más que yo esté en este eje rectilíneo, si mi móvil está acá, este es mi vector posición, ¿eh? Nunca se les olvide, este es mi vector posición. Ahora, en este gráfico, yo tengo que es delta X sobre delta T, ¿verdad? Y delta X sobre delta T, ¿qué es? Velocidad. Y la velocidad es constante. ¿Por qué? Porque esta recta es constante. Entonces, la tangente de este ángulo, alfa, es delta X sobre delta T. ¿Está bien? ¿Lo ven? Delta X sobre delta T es la tangente del ángulo de esta recta. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Si no hay
Si esto no existe, la velocidad es constante. La aceleración es cero. Si esto es constante, ¿no? Y si la velocidad es la variación del espacio respecto del tiempo, está representada por la tangente de ese ángulo. ¿Lo ven? Sí. Bueno. Por ahora no vemos más nada. Mañana arrancamos, lean esto, y mañana ya arrancamos de acá. ¿Llegaremos a ver toda cinemática en un día? Déjenme ver. Sí. Profe, No. yo mañana no puedo estar. Yo mañana no puedo estar en la clase. ¿Quién es el que me habla? Ponce. Yo, Ponce. A ver, para. Sí. ¿Qué tengo? ¿No vas a existir mañana? No, que a la mañana, tipo, tengo otra cosa. Qué triste. Está bien. No hay plan. No, yo no tengo problema, pero bueno, después léelo o hace algo, ¿no? No, sí, ¿Mañana hay obvio. clase? Sí, mañana hay clase. Yo tampoco voy a poder. Entonces, Miren, son dueños de hacer lo que quieran. Yo a esta altura no les voy a estar tomando si están presentes o no. Como no está No. Pablo, en realidad pueden no estar y nadie les va a tomar Sí, lista. bueno, igual los martes en realidad no tenemos clase, o sea que no pasa nada si nos falta. Lo que pasa es que tenemos 3 clases a la semana. Cuando hubo feriado nos pusieron clase un jueves y ahora Sí, que ahora parciales porque- el jueves nos ponen el martes, porque ya el viernes no hay clase. Exacto. Si querés, Camilo, yo grabo la clase y la subo a Drive o a YouTube. Como quieras. Se puso Si te la hace 10. falta. Yo no tengo problema, yo no les voy a estar tomando lista, queden ustedes. Hay Si alguien la puede grabar y subir sería genial. Bueno, yo lo hago. Se puso la 10, se puso la 10. Nos queda movimiento rectilíneo, ver ejercicios, nos queda caída libre, tiro oblicuo. Sí, yo mañana voy a ver, te soy honesto, voy a ver todo. Voy a ir a los pedos, pero voy a ver todo. Y el Sí, miércoles no, practicamos todo. Miércoles modelitos de parcial, profe. ¿Qué lindo, eh? Ejercicio ahí integrador. Miércoles, la primera hora, voy a terminar. Profe, vos no subiste al campus un simulacro de parcial, algo así, no subiste, ¿no? No. Ahora voy No, a pedir. hay algo en el campus, no sé. No. En el campo subieron algo, pero no lo vi. A ver. Está literalmente al final de todo, dice cuestionario segundo parcial. Lo vi porque lo dijo Frank, que está al final, Ah. no avisó pero hay un modelo. Mm, Hagan eso. Sí. Pero igual vamos a hacer así. Mañana yo voy a tratar de terminar con todo. El miércoles a la mañana voy a hacer los ejercicios que me queden. Y en la segunda hora voy a separar 4 o 5 ejercicios de parcial. Genial, profe. Listo, profe. Increíble. Voy a separar 4 o 5 ejercicios que son clave de parcial, de un lugar que a mí se me ocurre que van a tomar. Y después, bueno, lástima, me escribió Pablo, no está bien. Está jodido. Sí. Bueno, vamos a comer. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana, profe. Nos vemos, profe. Nos vemos mañana. Tendría que haber sido el mañana. sábado. El parcial